es algo muy común, el 80-85% de las mujeres pasan los baby blues, o sea, pasan este reajuste hormonal con algún cambio emocional. Yo ahorita que soy recién casada, yo creo que el hecho de pronto tener a un tercero ahí en la casa cambia todo por completo, ¿no? Entonces, 100% puedo creer que las expectativas que puedes llegar a tener que tu pareja va a hacer y no las cumpla puede ser un veneno. Poner las necesidades de mamá, la parte emocional de mamá, el proceso de sanar a mamá, a la par también de alimentar, cuidar y criar a nuestros hijos. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio, para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en ti. Otro bellísimo lunes para arrancar la semana con todo. Este episodio va a estar muy bueno. Sé que tenemos a muchas personas escuchando este bellísimo podcast, pero si tú eres mamá o vas a ser mamá o conoces a alguna mamá, de algo te va a servir este episodio. El día de hoy tenemos de invitada a Fernanda Escalera. Fernanda Escalera es la fundadora de Caminando Juntas, un espacio que es un acompañamiento emocional para todas esas mamás que necesitan esa pausa y un respiro en su día a día. Claramente, Fer es mamá, entonces tuvo ciertas experiencias a lo largo de su maternidad y cuando recién dio luz a sus bebés y tiene mucho que compartir alrededor de este tema. Ella es psicóloga con especialidad en salud mental materna y da asesorías y coaching online. El día de hoy viene a platicarnos de dos temas fuertes en la maternidad, de los que pocas personas se atreven a hablar en voz alta o que a veces pueden dar pena decir que te pasaron, que es la depresión y la ansiedad. Bienvenida, Fer. Gracias por estar aquí en Empieza en ti. Hola, Pau. Estoy súper contenta y emocionada de estar aquí. Me encanta el título, Empieza en ti, algo que de verdad se nos olvida mucho hacer todos los días por nosotras. Una vez que nos convertimos en mamás, sobre todo, se nos olvida empezar por nosotros porque empezamos por todos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá. Y creo que es algo que debemos recordarnos todos los días. Totalmente de acuerdo. Y Fer, arranquemos este episodio porque tengo muchas preguntas que hacerte y más que la maternidad aún es ajena para mí. Pero antes de irme directo a varias preguntas que tengo hechas, cuéntanos un poquito, obviamente en corto, ¿cuál fue tu experiencia al ser mamá y por qué decidiste empezar a comunicar sobre estos temas? Bueno, en mi primer embarazo todo pintaba perfecto. En mi primer posparto aparentemente todo iba muy bien. En mi segundo embarazo viví depresión perinatal sin saber que le estaba viviendo. O sea, en el embarazo estaba presentando depresión. Y al nacer mi segunda hija, a los 15 días de que ella nace, le internan por diferentes causas que no sabíamos qué era lo que tenía. Y en ese momento como que me viene un quiebre emocional y caigo en una depresión postparto. Justamente a los 10 meses después del nacimiento de mi segunda hija, empiezo a ver que mi vida es un caos emocional con mi esposo, en mi vida personal, con mi hija grande, con mis papás, con amigas, me empezó a separar. Y entonces como que empecé a tener focos rojos en mí que decía, algo no está bien, Fer. O sea, esta no soy yo. Y al curarme, al sanar, al estar en terapia, al averiguar sobre qué me estaba pasando a mí, comprendí que lo que tenía era una depresión desde el embarazo. Aunque sabía y conocía lo que era la depresión, nunca había escuchado que una mamá se podía deprimir y podía estar triste y podía tener algún padecimiento emocional en el embarazo o en la maternidad, bueno, en el posparto. Entonces, después de estudiar, de sanar y de ver pues las posibles causas que me lo detonaron a mí, me di cuenta que muchas mujeres vivían lo mismo. Entonces, justamente es, lejos de alzar la voz, es ayudar a todas estas mamás a ponerle nombre a la parte emocional que están viviendo
cuando dejan de conectar con ellas y cuando dejan que todas las expectativas y sueños que tenían en torno a la maternidad, como en vez de ser un duelo que las derrumbe o hagan creer que la maternidad no es parte de ellas, como poder comenzar a ver en ellas, a empezar en ellas para poder salir como de toda esta sintomatología. Y dime algo, a ver, ahorita dijiste que tuviste depresión durante el embarazo y después del embarazo. Sí. ¿Cómo fue la diferencia de las dos? En una se detonó, ¿por qué? Y ni siquiera sé si puedes saber de qué se detona, no lo sé. Pero ¿cuál fue la diferencia de las dos? Bueno, platicando también un poco, o sea, como haciendo un paréntesis aquí, la depresión perinatal y la depresión postparto es lo mismito que una depresión, ¿ok? Cualquier persona que vive una depresión mayor, vamos a ponerlo así, una patología en depresión, puede sentir, o sea, puede ser la misma sintomatología en la depresión perinatal o postparto. La diferencia es el estado de vida en el que estás viviendo, ¿no? O sea, como estás en el embarazo y en el postparto, o sea, está relacionado con la maternidad, ¿no? Pero en el embarazo viví depresión perinatal, que es este estado, o sea, lo puedes presentar por la cuestión hormonal, ¿no? Por o sea, la alza en las hormonas para poder mantener a ese bebito contigo. Todas nuestras hormonas como que empiezan a trabajar de más, se van a los picos más altos y en ese reajuste o más bien desajuste hormonal que estás viviendo, puedes presentar la depresión. Pero en mi caso también fue por una cuestión emocional. Me detectaron un falso positivo en una posible enfermedad de mi hija y aunque luego, o sea, casi 10 días después se descubrió que era un falso negativo, pues al momento de quedarme con todas esas emociones, como que yo dudaba y decía, ¿será verdad o no será verdad? Y bueno, vinieron muchas cosas después, pero por eso fue una de las partes que lo detonó. Durante el embarazo. Durante el embarazo. ¿Cuál fue ese falso positivo? Me habían dicho que Valentina podía nacer con diferentes, con capacidades diferentes o podría perderla a los 7 meses. Ok. Y esto a los 10 días. Ajá, nos dijeron que no. De hecho, pues mi esposo en ese momento me decía como tranquila, ¿no? El famoso tranquila, como si fuera una cuestión de solo echarle ganas, todo está bien y así, pero se nos olvida que a veces interiorizamos muchas emociones que no podemos manejar o que no podemos expresar porque como si ya todo va pintando bien, tú sigues pues sintiéndote como... Entonces por eso es tan difícil, o lo que he encontrado también hoy en día en mis pacientes, hablar mucho de sus emociones en la maternidad, bueno, en el embarazo y en el posparto, porque la primera causa de freno es el sentirse señaladas. El sentir que como una mamá no puede estar feliz si ya todo acabó y debería estar contenta, ¿no? Como que no vemos que hay muchas más cuestiones emocionales que son como la punta del iceberg. Yo siempre les digo a mis pacientes, están aquí por la punta del iceberg, eso que ustedes pueden ver, eso que puede ver mi mamá, una amiga, alguien decirte, oye, Pau, no, o sea, en dado caso, no sé qué fueras mamá ahorita, Pau, no te veo bien, o sabes que te veo muy triste, ¿no? Es lo que está viendo la gente. Pero atrás de eso, o sea, abajo de ese mar, todo ese hielo que está como adentro de nosotras, de nuestro inconsciente, de nuestra forma de pensar y de relacionarnos, es lo que realmente se mueve cuando hay un quiebre. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Y regresando, Fer, nada más, perdón, a la parte, en la depresión postparto, ¿por qué se detonó? ¿Por qué fue? Y te hago estas dudas porque son Sí. como cosas que escuchas, ¿no? De repente como, no sé, yo tengo muy pocas amigas que son mamás, pero, o de hermanas, o de ciertos sucesos, o hasta de diferentes personalidades que todo mundo conoce, que escuchas estas cosas de, tuvo depresión postparto, es que no quería a su bebé, es que se la vivió deprimida y lo botó. ¿Por qué sucede esto? Yo sí tengo la curiosidad de entenderlo, Sí. porque no sé si es un tema hormonal, no sé si es un tema que tú no resolviste y se te detona Exacto. en el momento de que eres mamá. ¿De qué va? Justamente de las dos partes que acabas de decir. O sea, no hay una causa sola que pueda detonar la depresión postparto. Es una cuestión multifactorial. La parte hormonal, entra en juego la bioquímica de nuestro cerebro y entra en juego nuestra parte emocional. Emocional no solamente es cómo estoy hoy después de haber dado a luz. Emocional es justamente eso, es el quiebre. La maternidad es el quiebre de
todos estos recuerdos inconscientes, traumas, heridas de la infancia, situaciones no resueltas que venimos cargando desde que somos niñas y que de alguna u otra forma decidimos bloquear, negar, no pensar, o sea, no hacerle frente, por así decirlo. Y una vez que nos convertimos en mamás, yo siempre les digo, es como si la maternidad nos diera como esta llavecita al baúl de los recuerdos inconscientes que se destapan. Por eso es tan importante, digo, en la parte hormonal y en la parte bioquímica necesitamos ir de la mano con un médico, ¿no? Con nuestro ginecólogo, para que pueda ir como ayudándonos a prevenir la depresión, pero es una cuestión que no se puede tal cual prevenir porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Por eso es tan importante ir de la mano desde el embarazo y en el posparto con nuestro ginecólogo. Y en la parte emocional, algo que siempre les comento es la prevención. Si yo trabajo en mí, si yo curo mis heridas, veo las cuestiones no resueltas que tengo en mi casa, situaciones no resueltas con mi mamá, situaciones que a lo mejor fueron de mucho abuso, de violencia, de diferentes situaciones previas al embarazo, puedo prevenir la depresión en la parte emocional. ¿Y cómo podemos identificar, como tú lo decías ahorita, Fer, que dices, yo estaba pasando por eso y no me di cuenta en el momento, me di cuenta hasta después y agradecí el haberme dado cuenta porque la pasé fatal en ese momento? Hoy, ¿cómo puedes identificar en ese momento tal cual? O sea, que digas, ok, tengo que levantar la mano y pedir ayuda, o sé que estoy pasando por una depresión postparto, porque siento que mínimo hoy se empieza a escuchar un poquito más. Sí. Pero antes, como tú decías, podrías decir, soy una loca. Claro. Acabo de dar a luz y estoy triste. O acabo de tener un bebé y estoy berreando. ¿Qué me pasa? ¿No? Claro, ¿no? Como de me quedó grande la maternidad. Mira, hay muchos puntos que ahorita te voy a decir, pero no porque ahora se escuche más significa que la gente le ha perdido el miedo a expresar esta parte emocional en la maternidad, ¿no? Es importante, primero que nada, pedir ayuda. O sea, si no sabes qué estás sintiendo, si no sabes qué está pasando, pero sabes que hay algo en ti, como que no te deja ser, o sea, no tienes como esta energía que antes tenías, no puedes conectar contigo, te sientes como mucho más nostálgica, vamos a poner, con unos cambios de humor súper drásticos, empiezas a evitar como, no sé, momentos con tu familia, salir con tus amigos, el bebé empiezas como a rechazarlo o a sobreprotegerlo, o sea, esta necesidad como de estar en estado de alerta O constante. sea, se puede dar como en esos extremos. Sí, en esos extremos. Digo, hay grados evidentemente en la depresión, o sea, hay grados en los que las mamás a veces dañan a sus hijos, o sea, ya es un grado mucho más grande, que se niegan a alimentarlos, que se niegan a cuidarlos, pero si vamos como paso a pasito, poniéndolo así, si yo o sea, si yo acabo de dar a luz y algo que es bien importante, Pau, que se me olvidó decirte, la depresión postparto puede ser desde el mes después, ¿ok? El primer mes después de haber dado a luz a nuestro bebé no se llama depresión postparto, se llaman los famosos baby blues. Baby blues, ajá. ¿Ok? Que es el reajuste hormonal de todas estas hormonas que te dije que subieron a los picos más altos para poder mantener con vida a nuestro bebé. ¿Que eso pasa sí o sí o hay personas que no le pasa? No, el reajuste hormonal pasa sí o sí. Lo Ok. que pasa es que no a todas las mujeres el reajuste hormonal te afecta emocionalmente. Okay. Lo que pasa es que, bueno, es algo muy común, el 80-85% de las mujeres pasan los baby blues, o sea, pasan este reajuste hormonal con algún cambio emocional, ¿no? Entonces, pasando el mes, hasta 24 meses después de haber dado a luz, en cualquier momento de ese tiempo puede detonar la depresión postparto, llamándose como depresión postparto. ¿Ok? Entonces, que nunca creerías, ¿no? 24, podrías hasta decir qué me pasó de... Exactamente, porque no siempre la sintomatología es muy visible. Algo que también les quería decir, o sea, en la ansiedad y en la depresión postparto, muchas veces no se puede diferenciar al principio qué estoy sintiendo, o sea, qué estoy viviendo, qué enfermedad emocional o patología estoy viviendo, porque la sintomatología es muy, muy parecida y son enfermedades muy silenciosas, ¿no? Es muy similar, ¿cuáles? O sea, la ansiedad y la depresión postparto, ¿no? O sea, tienen mucha sintomatología parecida. Ahorita se las digo. Pero regresando un poco al tema, para poder identificar que podría estar viviendo algún tipo de depresión, primero es haber pasado el mes después de haber dado a luz,
que los sentimientos de vacío emocional, de querer aislarme de la gente, de no conectar conmigo, de a lo mejor querer estar todo el día en pijama, de querer quedarme dormida, de perder como la cuestión del apetito, de llorar constantemente, de enojarme constantemente en estos cambios de ánimo, sean por lo menos 2 semanas. O sea, de 8 días a 15 días que vayan siendo como paulatinos, o sea, seguidos, por así decirlo, podríamos estar diciendo, hay un foco rojo ahí, que es importante acudir con un psicoterapeuta o con tu ginecólogo para descartar una depresión. ¿Ok? Ok. Y ahora entrando al tema de la ansiedad, ¿cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad? ¿Tanto en el parto o Ajá. posparto? Ajá. La diferencia es que como, o sea, la ansiedad también es una enfermedad emocional, o sea, con la depresión estamos con estas cuestiones emocionales, te digo, de cambios de ánimo, que me siento muy triste, muy enojada, y en la depresión viene también la cuestión física. Empiezo a sentir muchas palpitaciones, a veces siento que me ahogo, me sudan las manos, tengo muchísimos pensamientos catastróficos hacia el futuro, comienzo a sentir como también esta angustias constantes a que algo malo va a pasar, a que no puedo, pues sí, o sea, o sea, mi mente no está en el hoy, ¿no? O sea, hay quien dice que la depresión es pensar siempre en el pasado, en el porqué de las cosas, y la ansiedad es estar pensando siempre en el futuro, en todos estos pensamientos hacia lo negativo, ¿no? Pero influye mucho la parte física, hay muchísimos dolores de cabeza, muchísimo dolor de estómago, también, o sea, empezamos a tener como problemas de gastritis. Entonces la ansiedad se vive también mucho en la parte física, no solamente en la parte emocional. Ok. Y dime algo, Fer, porque como lo decías al principio, como que estos son temas que, a pesar de que ya están un poquito más abiertos, no se hablan tanto, Ajá. no se dicen. Tú en un inicio ni lo decías. Entonces, No, es que ni lo sabía. claro, no, a lo que voy es, creo que tú pasaste esa barrera de Ajá. decir, se habla, ¿no? O Sí. sea, ya decir, no lo sabía, lo supe, no lo dije, porque creo que en la maternidad puede pasar, y estoy hablando de un lugar desconocido, aclaro, porque no soy mamá, entonces mamás, si digo algo que no vaya por ahí, de verdad no he tenido hijos, pero puedo pensar que también viene de un lado, como decías al inicio, de que ser mamá es como, ay, es lo más hermoso del mundo, tienes que ser una mamá divina, pero como son tus hijos, es la mayor felicidad que puede haber. Entonces, siento que hay muchos pesos Claro. detrás de lo que es la maternidad que te pueden afectar No, a es que silenciarte, ¿no? A decir, "Puta, soy la única sí. psicópata que está viviendo esto". Sí, soy la única. Yo me sentía como decir, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿por qué no puedo conectar con Valentina? ¿No? En el sentido de decir, o sea, pues Micaela no era así, entonces empiezas a decir, ¿por qué? Es que mala madre, te empiezas a culpar, empiezas a decir, ¿por qué a mí? Si tanto lo quería, si tanto quería o sea, si crees realmente, o sea, si es un juego mental que tienes contigo misma por no atreverte a hablar, que pesa mucho, o sea, que afecta mucho esta parte emocional, el no poder decirlo. Pero como tú decías, romantizamos demasiado la maternidad, nos contamos durante mucho tiempo esta historia de que que una mujer al convertirse en mamá puede ser la mejor esposa, tiene los niños perfectamente vestidos, la mujer está perfectamente sonriente, todos ya se marcan sus vacaciones, la ropita, el marido perfecto llega de trabajar y lo atiendes y no ves mucho más allá, ¿no? O sea, de repente te cuentan una historia y te estás contando tú una historia totalmente diferente y dices, ¿por qué? ¿Por qué dentro de mi plan de ser mamá y ser feliz, ¿no? Como en la notita de, y vivió feliz para siempre con su bebé en brazos, no está siendo así? ¿Por qué estoy entrando en el baúl de las malas madres que yo tenía identificada la mala madre porque se iba a trabajar o porque no estaba tanto con el bebé? O sea, lo que yo había catalogado como una mala madre, estoy entrando ahí, ¿no? O sea, no estoy entrando en esta parte de perfección y de cosas lindas y de, o sea, ¿qué está pasando contigo, no? Entonces, sí, o sea, entramos mucho por romantizar mucho la maternidad, entramos mucho en juzgarnos a nosotros y algo que siempre les pregunto es, ¿qué es ser una buena madre? Cada una tenemos como un ideal distinto de qué es ser una buena madre, dependiendo, como decíamos, bueno, como te contaba hace ratito, de lo que vivíamos en nuestras casas, de nuestras creencias limitantes, de cómo veíamos a nuestra mamá. Entonces, digo, creo que ya me fui No, por no, otro no. lado,
Pero sí, mucho de entrar en este juego y no solamente hablando como de depresión y ansiedad en el posparto, sino como esta sintomatología de culparme todo el tiempo por querer ser yo misma, ¿no? O sea, como romper este juego o este cuento de hadas y decir, no porque sea mamá, dejo de ser Fer. Y ahí fue cuando fue un quiebre espantoso para mí, porque yo decía, quiero ser Fer esposa, quiero ser Fer amiga, quiero ser Fer profesionista, y no puedo, porque tengo que ser Fer mamá. Y ser Fer mamá es mucho más importante, estar con tus hijas, cuidarlas, bañarlas, estar al pendiente, no importa lo que tú quieras, ¿no? Entonces empecé a tener problemas, como les conté hace rato, en todos mis otros roles, y fue ahí cuando dije, no, o sea, estoy sobre rebasando, que a muchas mamás nos pasa eso, mi rol, o sea, mi vida personal, por vivir sola estancada en un rol, que, aunque no fue mi caso, es muy común que mucho de la ansiedad y la depresión con nosotras mismas es esta pérdida de identidad en el posparto. Nos perdemos totalmente a nosotras mismas por pretender o ser algo que a lo mejor no va con nosotras. No sé. Y esa parte, Fer, que justo me encanta porque creo que puede pasar que, obviamente, ¿no? Llega un ser humano, tu bebé, tu hija, tu hijo, lo que sea, que trajiste a este mundo, puedo suponer que se vuelve lo más importante en ese momento, o bueno, no lo sé, igual y no es así para todos, pero en mi caso supondría que así puede ser. Y esta parte de perderte puede ser súper dura, o sea, yo que aún no soy mamá, de repente yo sí agarro y pienso, ahorita no se me antoja ser mamá aún, llegará el día, aún no quiero, pero siempre pienso yo, por ejemplo, en mi parte que me encanta, disfruto muchísimo mi trabajo, disfruto muchísimo mi vida social, disfruto el poder viajar, que es parte de mi trabajo, disfruto, al final ahorita, chance es un pensamiento egoísta, pero que el tiempo es para mí, y si ese tiempo lo quiero compartir igual con mi esposo, con mis amigas, yo decido, ¿me explico? Ya no hay, ya todo lo decides con base a ti, no estás pensando en una personita que depende de ti. Y tú que ya pasaste como por estos dos lados, ¿se puede, no se puede ser mamá y estar en los otros roles? ¿Cómo no perdernos en volverte solo mamá? Porque sí creo que te afecta, chance no en ese momento, pero a la larga dices, ya no tengo nada más. Sí. Mira, eso también tiene mucho que ver con realmente tu deseo. Algo que me gustaría decirle a las mamás que nos escuchen es que esto no tiene nada que ver con, o sea, ser buena madre o no ser mala madre, ¿no? O sea, si tú estás presentando algún tipo de patología emocional en tu maternidad, no significa que automáticamente entras al baúl de las malas mamás. O sea, nos puede pasar a todas las mujeres al convertirnos en mamás, no importa tu situación económica, tu vida profesional, si es tu primer matrimonio, si es tu segundo hijo o tu tercer hijo, no importa si vienes de una familia de casados, de divorciados, o sea, no importa, no hay una cuestión que te ponga como para decir, tú vas más enfocada en sí presentarla y tú no, porque como si estudias, como si trabajas, ¿no? Porque, por lo que les había dicho hace rato de la cuestión multifactorial. O sea, la parte emocional a lo mejor la tengo bien trabajada, pero tengo alguna cuestión hormonal o tuve depresión o ansiedad antes de ser mamá y entonces eso también es como un punto para poder presentarla en la maternidad. Ahora, ¿cómo podemos encontrar este equilibrio, este balance en la maternidad? Pues justamente, Pau, como bien lo dice el título del podcast, es empezar en nosotras. Es identificar realmente qué queremos. No podemos darle a nuestros hijos algo que no nos damos a nosotras mismas. No podemos estar pensando en ellos cuando ni siquiera sabes quién eres o qué quieres. O sea, yo tengo una paciente de 62 años que siempre, muchas veces la pongo de ejemplo. Ella llega conmigo por depresión porque no sabe quién es. Su último hijo se casó y dice, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Quién va a venir a comer? No sé hacer nada de mi día sin servir a los demás, ¿no? Entonces, mucho que me encantaría compartirles es, sé lo que, o sea, si tus hijos no es que tengan que dejar de ser tu prioridad, pero es ponerte al mismo nivel, es escucharte, es poner las necesidades de mamá, la parte emocional de mamá, el proceso de sanar a mamá, a la par también de alimentar, cuidar y criar a nuestros hijos. Y sin la culpa, ¿no? Porque supongo que te puede venir
también yo alguna vez escuché de alguna amiga o alguien que estaba embarazada y tenía ya hijos, que al hacer este tipo de cosas que estamos hablando en este podcast, le entraba culpa, como que decía, ¿cómo fregados me puedo estar yendo a comer con mis amigas, ¿no? Y mis bebés están ahí y le entraba una culpa que la comía y se regresaba y entonces ya ni la pasaba bien en la comida ni con sus bebés. Entonces, cuidar también supongo que esa parte a la hora de tomar estas decisiones. Sí, o sea, efectivamente la culpa es una emoción que aprendemos, es una emoción que no nazco con la culpa, ¿no? O sea, siempre decimos que la culpa viene en la mochila de la pañalera que te dan cuando nace tu bebé. Te entregan a tu bebé y te entregan la culpa, ¿no? O sea, no es que la culpa la vamos a dejar en la casa porque de la nada la vamos a olvidar, pero es el proceso de trabajar en ti. O sea, a lo mejor la culpa con esta cuestión social viene desde que mi mamá no hacía nada más que cuidar a los niños, o a lo mejor escuchaba que decían que una mamá que se dedicaba a ella era una mala madre, o diferentes cuestiones sobre nuestras creencias. La culpa la voy interiorizando en la maternidad dependiendo de lo que creo que es correcto o no para el rol que estoy ejerciendo, ¿no? Entonces, si yo trabajo en mí, a lo mejor encuentro diferentes situaciones que no he resuelto referente a esa culpa, vamos a ponerla así, a lo mejor y después de como comprender por qué la estoy sintiendo, me puedo ir a comer sin tanta culpa o sin culpa, a lo mejor preocupada porque los dejé 2 horas o porque ya va a ser la hora del sueño, pero es diferente la emoción. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a lo mejor y ya después de 1 hora me empiezo pues a medio preocupar porque mi bebé ya lleva 1 hora sin su mamá, porque a lo mejor ya le toca comer, porque quién le va a bañar, porque se está oscureciendo, no sé. Pero la culpa de sentir que lo que estás haciendo está mal o es incorrecto para el rol de mamá, eso es lo que podemos trabajar en psicoterapia. Y dime algo, Fer, ¿qué es? Ya, bueno, ya contaste obviamente que tuviste el tema de la depresión durante el embarazo y depresión postparto, ¿no? Entonces, ¿qué sientes que hasta hoy ha sido lo más difícil por lo que has tenido que pasar? No me refiero a Fer con sus hijos, ¿eh? Fer consigo misma, desde que te volviste mamá. Yo creo que algo de lo más difícil, Pau, es confrontarte con todo esto que te decía al principio, con este baúl de recuerdos que a lo mejor nunca queríamos tocar, con el proceso de sanar, porque sanar y el amor propio lo decimos muy fácil en los podcasts, los radios, las entrevistas, pero realmente es un proceso de confrontación que duele, ¿no? Contigo misma, enfrentarte muchas veces a situaciones que viviste o que no querías más o menos recordar. Entonces lo más difícil de aceptar mi depresión en el posparto, porque vuelvo a lo mismo, en el posparto fue porque fue después de haber dado a luz, pero posiblemente la venía arrastrando desde mucho tiempo antes, fue identificar que había cosas en mí y no en la gente, que tenía que arreglarme yo, o sea, a nivel emocional, y no los demás, que tenía que empezar por mí, literalmente, para poder salir de esto y no tenía que esperar que alguien te rescate. Entonces es como cambiar los reflectores de la vida, de ver a todo mundo así, a ver a quién juzgo o a ver a quién me rescata y voltear todos por completo a tu vida y decir, es tuya. O sea, tú tienes el timón de tu barco, nadie tiene por qué responsabilizarse de dónde va en alta mar y entonces es enfrentarte a todo contigo misma. Y Fer, siendo mamá, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y aparte qué bonito que a ti te tocó, sé que no fue bonito en el momento, pero qué bonito que tus hijos, bueno, tus hijas, te detonaron este trabajo, ¿no? Como que al final, si lo ves de ese lado, está muy lindo que el volverte mamá fue lo que al decir, Fer, despierta ahorita o vas a valer gorro por lo que dices, que igual es una cosa que ya llevabas arrastrando. Y a ver, en otros temas, y porque yo ya voy a aprovechar que tengo una mamá en este podcast, cosa que en Empieza en Ti no habíamos tenido, quiero que hablemos un poquito de la maternidad en redes sociales, ¿ok? Y estoy hablando desde un lugar, vuelvo a lo mismo, desconocido porque no soy mamá y tampoco estoy empapada en el tema, pero escucho a mis amigas, a mis primas, personas que están embarazadas, luego hasta en tus grupos, ¿no? Dicen, wow, ya vieron el embarazo de ella, puta, ya vieron el embarazo de ella, está fatal, ¿no? Entonces, yo de repente veo eso y digo, Dios mío, imagínate, o sea, Sí. espero que cuando esté embarazada
hasta te empiezas a poner, ni estoy pensando en tener hijos, y te empiezas hasta a poner pesos de que si te debes de ver espectacular. O sea, estas vidas tan utópicas, ¿no? En las redes sociales, donde esta perfección que no es, pues que no es real, ¿no? O sea, ¿qué siento? Pues que estamos generando en las mamás reales, estas mamás que no solamente demuestran una parte de su vida a través de las redes sociales, porque evidentemente las redes sociales es algo súper bonito donde podemos encontrar cosas súper positivas, pero también siento que se ha manejado un poco como erróneo el tema de lo que realmente es la maternidad. Volvemos a lo mismo, o sea, se fantasía mucho, se romantiza mucho la maternidad y ahora también se ve como un modelo a seguir que no debe, o sea, no tenemos por qué encajar todas en el modelo que alguien dijo. Y algo que veo mucho en mis pacientes es mucha ansiedad en sus maternidades por tener o querer alcanzar un estado en su maternidad como lo pintan, que es lo correcto. Mucha frustración también, mucha impotencia en ellas por no poder vivir o tener con sus hijos lo que tienen otras personas. No sé, ¿qué más me han dicho? O sea, como no poder vivir, o sea, realmente, o ser Como la la están mamá. viendo. Exactamente. Más que nada es eso, no es ser la mamá que ellas están admirando y que se sienten totalmente fracasadas por no ser con sus hijos. ¿Y qué se hace con eso? No, pues tenemos que trabajar, primero que nada, por qué estoy sintiéndome inferior a alguien más, porque la competencia, son muchas cosas que detonan las redes sociales. O Claro, sea, yo una vez, la esposa de un amigo de mi esposo, alguna vez me platicó, alguien yo seguía, como a 2, 3 personas, que a lo que yo vi en redes sociales tuvieron un embarazo bueno, ¿sabes? Que a ver, que también eso es subjetivo, porque ¿qué es un embarazo bueno, no? Pero bueno, a mis ojos, a mi perspectiva, yo opiné algo así. Y volteó y me dijo, Pau, quiero que sepas que yo a esa y a esa y a esa y a esa que estás mencionando las dejé de seguir. Me dijo, las dejé de seguir, me dijo, porque a mí me estaba generando muchísima frustración no verme como ellas, muchísimo enojo voltear y decir, güey, yo me cuido, hago ejercicio, como espectacular y mis resultados son otros. y que también lo que transmiten en las redes sociales no es lo que es su vida. Es lo que a lo mejor les conviene porque es lo que se vende, porque es lo que va con el contenido que publican. O sea, también tenemos que enfocarnos en que las redes sociales también es una fuente de trabajo para las mamás que exponen la parte de la vida que quieran contar. Entonces, pues también depende mucho de eso. O sea, si yo tengo que ser una mamá que enseño a mis hijas, que veo a lo mejor cosas, solamente voy a sacar la parte linda por campañas, por cosas que necesito, pues también es como darte cuenta que la gente que sigues en las redes sociales es porque te está aportando algo positivo, no porque te está generando esta necesidad de perder tu identidad para ser como alguien más. ¿Qué digo? Suena muy bonito decirlo y de alguna u otra forma todos tenemos o sea, esta cuestión aspiracional de querer, pues, seguir como el camino de vida de alguien que admiramos, que nos gusta cómo vive. Pero si nos dejamos y nos perdemos a nosotras mismas por solo enfocar y querer tener todo idéntico a una persona, pues evidentemente estamos pues presentando ahí diferentes emociones que no deberíamos, o sea, que para qué le seguimos sumando, ¿no? Sí, a esa situación. Y luego también pasa, y estoy hablando de igual lo que escucho, pero yo no recuerdo que fuera así cuando mi mamá fue, bueno, éramos chiquitos nosotros, pero hoy, por ejemplo, me pasa, ¿no? Que escucho y digo, no, sí, es que hay un curso de sueño, hay un curso para dar leche, hay un curso para no sé qué, hay un curso para no sé qué, hay un curso casi casi para ponerle la pijama, hay un curso para saberle poner correctamente los calcetines. Ya estoy inventando, ¿eh? Me estoy en la Sí, límite para, pero es para real. probar mi punto. Entonces, ¿qué? Tú que eres mamá, porque yo no puedo opinar en lo absoluto de esto, pero por si hay mamás escuchando este podcast, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y te lo pregunto porque yo a veces, cuando lo oigo, de repente le pregunto a mi mamá y mi mamá me dice, bueno, yo no tomé esos cursos, igual y así es hoy, pero como que entender hasta qué Sí. punto te tienes que informar de todo, leer todos los libros, hacer absolutamente todo o también fluir, nadie nace siendo saber mamá, no lo sé. Exactamente. O sea, algo que es importante es que eso que dices al final, de nadie sabe, bueno, nadie nace siendo mamá, es una realidad. O sea, no hay una escuela para ir a ser mamá y nosotros somos mamás de lo que aprendimos de nuestras mamás,
¿no? Por eso vamos como siguiendo como estos patrones desde nuestra bisabuelita y de repente te dicen, ay, te pareces muchísimo a tu mamá, siendo mamá y dices, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿No? O sea, porque vamos como heredando estas cuestiones con nuestras mamás. Pero a diferencia de esas mamás, con lo que yo veo en las mamás de ahora, es que tenemos una necesidad absurda, ¿ok? De que alguien nos guíe en este rol. O sea, de decir, ser mamá es, nació mi bebé, literalmente, lo amamanto o le doy fórmula dependiendo lo que vaya haciendo, y está ahí, me lo cuidan, ¿no? O sea, como que voy, lejos de que alguien me lo cuide como una persona, es como decir, a ver, punto número 1, gateó, a ver, punto número 2, a ver, la papi, o sea, nos olvidamos que nacemos con una cuestión que tenemos por naturaleza con nosotras que se llama instinto maternal, ¿no? O sea, es esta necesidad en esta sociedad de olvidarnos por completo a nosotras. Sí, nada más cumplir. Y estar cumpliendo con lo que otra persona señaló que es lo correcto. Ojo, a ver, evidentemente el informarnos nos ayuda muchísimo y este tipo como de o sea, de que sale de la crianza respetuosa, de los horarios de sueño, todo da muchísima contención a nosotros como mamá y también a nuestros niños en cierta medida. Pero cuando toda esta información la usamos para obsesionarnos, para tener como esta escuela como de sacar el 10 porque necesito llevar todo al cumplir de la letra, se me olvida que no estoy generando robots, que no fui a una tienda y compré el mismo niño que cumplió la señora en Canadá. O sea, no, nuestros niños tienen necesidades personales como tú como mamá, y como, o sea, como ser humano, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto que hay hoy en día, este boom de información, es como alejarnos de esta parte sensible del ser humano contigo y con tu hijo, dejar de escuchar sus necesidades, dejar de escucharte a ti solo por cumplir un deber ser absurdo de encajar en una sociedad. Es ahí donde yo creo que podemos estar exagerando hoy en las redes sociales quienes informamos sobre la maternidad. Sí, yo te digo que de repente oigo, y repito, sin juzgar porque no conozco, pero cosas que no escuchabas antes de que hay, que si le das de comer de cierta manera, no me refiero a amamantando, ya que pueden comer alimentos, Ajá, ajá. que si lo haces, que ellos escojan su comida, o tú le das, o no le des esto, o no le des esto, como que yo me imagino que puede ser abrumador, porque ¿a qué le haces caso? Yo que lo oigo, que ni siquiera soy mamá, digo, ay, güey, ¿qué harías? Como que se vuelve un poco a la parte de lo que tú hablas, de que te puede hasta generar ansiedad, de lo estaré haciendo bien, ¿por qué no le estoy dando de comer como le está dando de comer ella? Sí, o sea, es como decía Pau, no sobreinformarnos. O sea, si yo voy a ir con mi doctor, mi pediatra, y a lo mejor me conocí a una chava, un doctor, lo que sea, que sé que platica padrísimo sobre el tema del sueño, la alimentación, ok, voy a enfocarme en esa información, voy a conocer más del tema, pero es muy diferente eso a como casarme y aferrarme a lo que me dicen, porque a lo mejor me dicen que los niños a los 2 años tienen que dormir una siesta de 2 horas y mi bebé duerme solo 1 hora. Y no por eso significa que me tengo que aferrar, ponerme de malas como tengo mamás, dejar de salir a esa hora para intentar que duerma las 2 horas. Bueno, todo lo que conlleva como este destape emocional cuando las cosas no son by the book como lo queremos. Es también entender que a lo mejor a mi hijo le gusta dormir menos o prefiere dormirse antes en la noche. O sea, es también darnos la oportunidad de conocernos y reconocernos en este rol, ¿no? O sea, no solamente decir, ah, bueno, tú ya tienes 2 años, ya tienes que caminar, ya tienes que dormir 2 horas, ya tienes que comer todo esto. Y aparte tienes que no tener angustia de separación porque a los 2 años los niños ya pueden irse a dormir a casa de la abuelita sin llorar y yo ya me voy a la reunión, ¿no? O sea, no, o sea, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que es algo que yo siempre digo, o sea, hablan mucho del colecho, de esto, o sea, yo con Micaela, mi hija, hice un colecho mucho más extendido que con Valentina. ¿Qué es un qué? Un colecho que duerma conmigo, Ah. o sea, antes de pasarla a su cuarto, Micaela se tardó mucho más en pasar a su cuarto y Valentina es la chiquita, y no significa que Micaela esté mal, y no significa que Valentina esté bien, significa que a lo mejor una necesita más a mamá en ciertas cuestiones que otra, y no podemos darle lo mismo porque son diferentes, por más de que sean tus hijas las dos, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que todos los niños del mundo necesitan esto exactamente cuando son totalmente diferentes? Sí. Y me encantaría cerrar este episodio, Fer, tocando un tema que lo iniciamos un poco al principio, pero
nos lo echamos por encimita, Ok. sobre las expectativas en la maternidad, ¿no? Que es un poco, sé que llevamos hablando un rato de eso, pero quiero hablar real en ese punto, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Te sorprendiste con esta depresión, te sorprendiste con que de pronto alguna de tus hijas a lo mejor te dieron este falso positivo que podía tener una situación, ciertas cosas que no puedes no esperártelas. Y creo que tu peor enemigo, tanto en la maternidad como en la vida, bueno, la maternidad y la vida son lo mismo, ¿eh? Pero en la Pero en ese maternidad, rol. como en la vida, Ajá. como sea que la estés viviendo, las expectativas pueden ser tu peor enemigo. Pero sí creo que en la maternidad puede ser algo terrible si te vas con una idea de lo que es. Entonces, a quienes nos escuchan, ¿qué dirías alrededor de este tema? ¿Cómo llegar a un embarazo? Desde tu punto de vista, porque sé que puede ser diferente para cada uno. ¿Qué podemos hacer para que esto sea lo más llevadero y lindo posible? Sí, efectivamente la maternidad es una etapa en la vida que es hermosa si la sabemos como manejar para nosotros desde una forma como linda y positiva, ¿no? Las expectativas es algo que no solamente nos afecta, voy a poner un ejemplo, a mí como mujer me afectó en mi maternidad, también me afectó, como les decía, en el rol de pareja. Ponemos expectativas hasta cómo va a actuar o sea, nuestro esposo como papá, cómo va a actuar nuestro esposo como pareja, cómo va a actuar mi mamá como la abuela. O sea, no solamente es yo qué voy a hacer cuando soy mamá. O sea, viene una serie de expectativas porque ya me imaginé a mi mamá que siempre va a venir a ayudarme a cuidar al bebé y a lo mejor mi mamá no puede y ya di por hecho y entonces también es un duelo a mis expectativas, ¿no? O sea, es empezar a poner como en realidad es centrarme en mí. O sea, es parte súper fundamental el dejar de pensar o idealizar lo que las conductas y comportamientos de otros respecto al rol que es mío, porque es mío. ¿Sí me explico? O sea, no sé si vaya con la pregunta, pero algo que pasa mucho es las expectativas que pongo, por ejemplo, en el rol de pareja. Mi pareja tiene unas expectativas totalmente diferentes a su rol y en el momento que es, pero es que no hiciste, pero es que sí hiciste, pero es, o sea, empezamos como a chocar mucho. Entonces, parte fundamental en el momento de estar planeando un embarazo o embarazada, si vives con una pareja, es tener acuerdos, conocer qué es lo que ella piensa, lo que él piensa, cuál es como su postura respecto a ese rol, conocer estos acuerdos que van a tener no solamente como pareja, sino como ahora padres, ¿no? Porque es bien importante. Yo no puedo trabajar solamente en mí cuando en la casa vamos a estar dos al cuidado del bebé, ¿no? O sea, tener como estos acuerdos, platicar mucho sobre tus, o sea, lejos de ser expectativas, sobre estas como planes que quieres tener respecto a tu maternidad, enfocarte en ti, ¿no? A estudiar, sí, sobre el tema, saber con estos cursos que hay sobre el parto, sobre la cesárea, sobre los cursos de lactancia que hay previos al embarazo, también conocer y preguntarle a tu ginecólogo o al doctor que más confianza le tengas, cuáles son las posibles, pues, sintomatología, emociones que podemos llegar a sentir en un posparto, qué es correcto, qué no es correcto, ¿no? Acercarte con un profesional de la salud, o sea, un ginecólogo que sea muy empático en la parte emocional de las mamás, que no puedas llegar a decirle me siento triste y que te diga échale ganas, ¿no? O sea, que sí pueda como ser muy empático con la condición en la que estás presentando en ese momento y pues poner metas también personales dentro de tu rol de maternidad, Y ¿no? me encanta que hayas mencionado el tema de la pareja, el tema de la abuela, el tema de las personas, porque sí creo que está cañón, y me voy un poco más hacia lo de la pareja, sí está cañón cuando yo ahorita que soy recién casada, yo creo que el hecho de pronto tener a un tercero ahí en la casa cambia todo por completo, ¿no? Entonces, 100% puedo creer que las expectativas que puedes llegar a tener que tu pareja va a hacer y no las cumpla puede ser un veneno. Claro, es parte de lo que más cuando trabajo con parejas es esto, ¿no? Él no es, él no me ayuda, él no hizo, él yo creía. Y mucho también, que ya será otro podcast que vamos a venir a hablar sobre la paternidad también, es estas expectativas que pongo en mi pareja por lo que también yo viví en casa, ¿no? Si mi papá iba a todos mis festivales, si mi papá me dormía en la noche, entonces como por ende doy por hecho que mi pareja va a hacer eso, porque, ¿no? O sea, Así lo eso viviste, hace un claro. buen padre, o por lo menos lo que yo creo que es un buen padre, ¿no? Eh, entonces, cuando esta pareja
pues no le gusta cambiar pañales, a lo mejor y te ayuda con los trastes, pero pues no quiere dar el biberón, o no sé, o sea, es diferente. Damos por hecho que es algo malo, ¿no? Entonces empezamos a reprochar, a reclamar, a juzgar, o sea, y entonces ahí sí viene un tema de rompimiento en la pareja, que hay mucho divorcio después de los niños, Claro. porque nunca llegaron a estos acuerdos, nunca se habló, todo se da por hecho. Entonces, si algo te puedo recomendar, querida Pau, es que el día que busques un embarazo, puedas sentarte a platicar con tu esposo y decir, a ver, ¿cuál es tu postura sobre la paternidad? ¿Qué esperas de este rol? ¿Qué te gustaría que hiciéramos juntos? A ver, no, pues a mí me gusta. O sea, sí darlo, o sea, no darlo por hecho y sí tenerlo como en estos acuerdos de pareja muy estipulados. Espero que todas las, si hay mamás escuchando, espero que esto les haya servido muchísimo. Si no son mamás, mándenselos a mamás para que escuchen este episodio. Y al final, creo que independientemente de ser mamás o no ser mamás, está muy interesante conocer sobre este tema, pues para entender, ¿no? Porque siempre son cosas que de pronto puedes escuchar y puedes ejercer una opinión que chance ya la próxima mejor te callas o puedes ver algo y tú estar ahí apoyando en el, no, ve esta que su embarazo, ¿no? Ya mejor también no opinar y respetar y que son caminos que a veces no comprendemos Exactamente. o sea, tener esta compasión, ¿no? Y Alrededor sobre del tema. todo, yo creo que estos temas son súper importantes para poder estar como en este estado como de alerta, digo, no es que todo el tiempo estemos así, pero poder identificar si hay alguna amiga, una hermana, una prima, alguien que empiezas a verla distinto y bien como dices, en vez de decir, desde que se volvió mamá, no sale, está apática, ya me cayó mal, ya mejor no le invito, es una exagerada, o no sé, millones de etiquetas que vamos escuchando por ahí, es ponernos a pensar y decir, a lo mejor le está pasando mal. A lo mejor hay algo en ella emocionalmente que no está sabiendo cómo manejar y necesita, ella, aquí estoy, ¿no? En vez de me voy a alejar porque ya está. Sí, porque me da hueva. Exactamente. Entonces, yo creo que lejos de hacer esto nada más por que esté padre, es porque realmente podemos informar a las mamás, a las futuras mamás, a las amigas, de decir, a ver, esto es real, es una enfermedad real que aunque no es normal, es muy común. Nos pasa al 15% de las mujeres cuando nos volvemos mamás. O sea, no podemos echarle un saco roto y es importante ayudar a que pues se trate a tiempo para que no se haga una patología mayor, ¿no? Entonces, me encanta estar aquí, Pau, me encanta tocar este tema y como dices, no eres mamá y a lo mejor y habrá mamás que nos escuchen y habrá quienes no sean mamás y nos escuchen, pero creo que podemos sembrar esa semillita de decir, si estás viviendo algo parecido o en algún momento lo vives, no estás sola, no estás loca, no estás mal, o sea, contigo misma de querer Claro. exagerar este tipo de sintomatología, es decir, es una enfermedad que me pasó, que Sí. tengo que curarme, que Y tengo que tampoco te atender. define. Exactamente. Me encanta. Gracias a todos por escucharnos. Fer, ¿dónde te podemos encontrar? Compártenos tus redes sociales. Estoy en Instagram, caminando.juntasmx. Ahí pueden darle link para poder agendar sus sesiones. Entonces, Todo en tu perfil de Instagram. todo en mi perfil de Instagram. Pues ya saben, sigan a Fer en caminando.juntas y ahí pueden revisar todo el contenido si son mamás y esto es algo que les interesa muchísimo más. Esta es a la persona a la cual échenle ojo. Gracias por escucharnos, gracias por estar otro lunes con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias.